cambio y se lo doy al juez. ¿Eso es informante? No, y me parece que incluso es una conducta abusiva en ese punto, ¿no? Digo, los que trabajamos por ahí en este área, me parece que nos encontramos tantas veces con cuestiones referidas a los abusos en diferentes formas, ¿no? No solamente estoy hablando de abuso sexual, sino de los abusos de poder en todas las formas posibles. Y digo, entrar en esa lógica es también entrar en una lógica abusiva con respecto a las condiciones en las que se nos brindó una determinada información. Sí. Eso pasa mucho también. Por eso, más allá de que el instituciones. paciente nos brinde, porque el paciente hasta desconoce el impacto que después puede tener ese levantamiento del secreto, porque eso va a impactar en que el juez, de cómo lo lea el juez y qué decide el juez sobre su vida. Y nosotros fuimos el primer eslabón de esa, no. Igual Eugenia, nosotras mismas como perito nos pasa que de golpe los abogados nos piden 25 puntos de pericia, porque en el juzgado de familia claramente tenemos otros tiempos. La abogada está desesperada. La verdad que Eugenia ha hablado, o sea, ha sido tan completa la exposición que digamos, lo que yo puedo aportar creo que es poquito, pero sí tiene que ver, o sea, desde un punto de vista estrictamente legal, que hoy es ajeno a la ciencia de ustedes, pero que está muy relacionado con lo que dijo Eugenia recién, que tiene que ver con que, o sea, nuestros códigos tienen los tipos de prueba muy tarifados. Es decir, hay una prueba para cada determinada cuestión que se quiere probar. Y puntualmente, por ejemplo, en lo que era la prueba de informes, que es lo que suelen recibir ustedes muchas veces, es decir, un oficio pidiéndoles que informen 1000 puntos de cuestiones. Eso, en general, en esas pruebas, hay un exceso total. ¿Por qué? Porque el código lo que establece es que la prueba de informe es única procede respecto de actos o hechos que resulten de documentación, archivos o registros del informante. Entonces, como bien decía Eugenia, a mí no, a ustedes, en un informe, es decir, en un oficio, no se les puede pedir que emitan un diagnóstico o que respondan un montón de cuestiones que exceden lo que ustedes pueden tener registrado en sus archivos o que puede tener que ver con información de comienzo de terapia, finalización de terapia, cuántas sesiones tuvo, es decir, es muy poquita la información que se puede brindar a través de un oficio, por ejemplo. E incluso más, está muy relacionado con lo que prescribe el Código de Ética con relación al secreto profesional, que dice que los informes escritos o verbales sobre personas, instituciones o grupos deberán excluir aquellos antecedentes entregados al amparo del secreto profesional. Y ellos se proporcionarán solo en los casos necesarios cuando, según este criterio profesional, constituyan elementos ineludibles para configurar el informe. Es decir, que con esos dos elementos, uno tiene el psicólogo profesional que recibe un pedido de informes que excede la información que puede brindar, se puede amparar, ¿sí? Si se quiere algo más, como bien dice Eugenia, es la prueba parcial, para lo cual se lo tiene que designar como perito estrictamente y ofrecerse los puntos de pericia y permitirse el ámbito para poder irse sobre, es decir, tener entrevistas con el paciente, utilizar los test que sean necesarios, pero que excede lo que puede ser una prueba de informes. Y como tercera prueba estaría la prueba testimonial, que tiene que ver también con estas experiencias que contó Eugenia, que por ahí fue a una audiencia de debate o que la llamaron a una audiencia en un acta de causa civil. Bueno, la prueba testimonial también está limitada a lo que pudo haber pasado por sobre los sentidos del profesional mismo, similar a la prueba de informes. Bueno, sí, lo atendí, ¿cuándo? ¿Cuántas veces? No puede decir eventualmente el motivo por el cual vino a consultar, siempre y cuando las cosas que se revelen, el psicólogo no considere que vaya a ser perjudicial para el cliente o para la persona. Entonces, es importante saber esto, que el tipo de pruebas, desde lo jurídico, tiene determinada tarifación, que ustedes por ahí, obviamente, no lo conocen, porque no están obligadas a hacerlo, pero sí les permite ampararse a la hora de una respuesta. Bueno, no, a ver, a mí lo que me están pidiendo es esto, y esto tiene cierto límite, yo más allá de eso no puedo responder.
Si lo que se pretende es que dé una respuesta de otro tipo, bueno, lo tendrán que pedir u ofrecer con la prueba que corresponde, ¿no? Eso es lo que yo les puedo aportar desde el punto de vista jurídico. Yo reconozco que obviamente los abogados nos excedemos, y un poco es lo que hablábamos con Pato el otro día, porque para nosotros es mucho más fácil pedir un informe en el cual uno lleva una prueba, en el cual uno lleva un papel escrito al profesional, el profesional se lo responde y yo lo vuelvo a llevar al juzgado, que tener que citarlo a una audiencia testimonial o pedir una prueba penal, porque son pruebas que demoran mucho más tiempo y requieren de otro tipo de compromiso. Entonces, ¿qué pasa? Sí, hay abuso de lo que es la prueba de informes, que no es exactamente, ya no se está usando para el fin que se requiere. Hay algunos tribunales que son bastante estrictos en relación a eso y no permiten sustituir un medio de prueba por otro, pero bueno, hay juzgados que son más laxos y como también lo mencionó Eugenia, bueno, lo ordenan. Me lo pidió la parte, yo lo ordeno. Después, eventualmente, vemos qué pasa. Si alguien se opone o si viene el perito y me dice no lo puedo responder, bueno, en ese momento lo veré, pero en principio lo ordeno. Y se generan todas estas cuestiones de duda, y bueno, yo tengo que responder, no, estoy incumpliendo una orden judicial, hasta qué punto, qué es lo que puedo decir. Pero es importante saber esto, es decir, en principio lo que refiere a una prueba de informe es muy limitada la información que ustedes pueden brindar, y se pueden amparar en esa situación. Ya después si uno va como, bueno, por ahí hay un poquito más de información y bueno, ya el informe pericial es otra cuestión. Bien, gracias Diana y gracias por tu presencia. Lo que quieran preguntarme, yo estoy a disposición. No sé, María, si vos querías completar lo que estabas diciendo. No, bueno, que coincido con Eugenia muchas veces, y eso yo no mi juez, ¿no? Que muchas veces los abogados se exceden en la cantidad de puntos de pericia porque es imposible con el nivel de demanda de trabajo que hay en un juzgado poder observar ni contestar todas esas cuestiones. De hecho, los informes son de inferencias, no sé si viste claramente, o de cuestiones presuntivas que uno puede responder, pero directamente, bueno, nosotros se lo planteamos al juez, o sea, un abogado tiene todo esto, imposible responder todo esto, claramente, ¿no? Así que nosotros lo hemos pasado a los fiscales mismos, porque nos han pasado, por ejemplo, ahora evaluaciones que tenemos para una víctima, 40 puntos periciales, 40. Y 38. Sí, una reiteración de la reiteración, y algunas ni siquiera se adecuan a lo que es una presunta víctima, sino que están como si fuesen pasados para un imputado. Abogados que siempre piden lo mismo, sí, ni claro. siquiera lo adecuan al caso, claramente. Sí. Por otro lado, sí es cierto y coincido, ¿sí? Que cuando al profesional escasita la persona que después llegan al juzgado, para nosotros es sumamente enriquecedor poder hablar con otros profesionales, que nosotros la verdad que es muy limitado el tiempo, por más que uno trata de recolectar y el trato que tiene con la persona que tenemos enfrente, ¿no? La mayor cantidad de información posible, nos enriquece saber qué es lo que otro profesional va observando en un proceso, con una alianza, que no va a ser lo mismo que en una hora que nosotros nos vemos en el juzgado. Pero entiendo y coincido que no tienen que el profesional que lo cite, hay cuestiones que tienen que ver con el secreto profesional, absolutamente. Coincido con eso. No, con esto que vos decías hace un ratito, con la cantidad de puntos que a veces son, sí, 38, 40 puntos, en donde uno dice, bueno, hay una necesidad a veces de ir, uno puede pensar, ir al detalle. Yo creo que en muchos de los casos la justicia actúa en esto de llegó, se pidió, el juez firmó, digo, hay una cuestión de mucha burocratización que hace perder, digamos, la cualidad de lo que es nuestra profesión y de lo que es, digamos, esto de posicionarnos como agentes de salud. Ahí. Y creo que hace falta también autorizarnos a poder responder, por ejemplo, tal punto pericial no es compatible o no. Nuestra incumbencia profesional excede, porque hay preguntas que van a cuestiones de la vida fáctica, por ejemplo, si hace otra cosa, ya no es sobre el funcionamiento psíquico, son cuestiones que, de todos esos puntos que viste son un montón, tal vez respondibles son la cuarta parte. Y poder poner que a lo que se arriba no nos permite llegar o a la veracidad de los hechos
para poder responder esta pregunta, absolutamente. Pero Y con creo que respecto eso a la es falta de más tiempo, también sería, bueno, mediante esta negativa, si somos conscientes de los límites de nuestra actuación, que también nombren más peritos para que tengan tiempo, porque si esto se va supliendo con los terapeutas, bueno, queda suplido, ¿no? Pero que la falta se note. Si no, bueno, no, los terapeutas no te responden, habrá que nombrar más peritos. Aparte, somos psicólogos y no videntes. Bueno, sí. Claramente, se espera de nosotros magia. También yo, perdón, Sí. también a mí lo que me pasa es que estoy pensando en voz alta, ¿no? Una cuestión a debatir. ¿Cómo queda el paciente ante nuestra negativa de contestar esa pericia? Porque nosotros cuando nos piden intervenir en alguna situación como psicólogos privados, también cómo queda el paciente o el padre o la madre ante la negativa nuestra de responder, porque en realidad lo que nos están pidiendo muchas veces los padres es que seamos cómplices de ellos y actuemos a favor en algún punto del hijo. Un poco esto es lo que se genera en el sentido de nuestro informe también, ¿no? Como en el inconsciente en todo caso. Entonces, ¿en qué lugar dejan? Que yo coincido con el límite y con que somos agentes de salud, pero también el lugar en el que nos deja esta situación también es importante a la hora de pensar en la terapia, porque nosotros seguimos con esta familia, seguimos atendiendo a este paciente, entonces digamos, me resulta muy difícil este lugar, del límite, ¿no? También para responderle a los papás que el lugar es de la no omnipotencia. O sea, somos terapeutas, no somos peritos. Explicarle que esto que nos están pidiendo no tiene nada que ver con nuestro rol. Son cuestiones que son pasibles de determinar por un perito, de juzgada familia, no es algo del terapeuta. Para que lo entienda, se lo puedo explicar que bueno, nosotros nos debemos a nuestro código, si no el perito estaría pidiendo que uno transgreda nuestro código de ética. Entonces, explicarle eso, que no se va a responder no por mala voluntad, sino porque es otro rol el que lo debe responder. No corresponde. Tal vez eso lo pueda entender y no por una cuestión de mala Yo voluntad. creo que hay que pensar que cuando se piden informes para los psicólogos que hacen clínica y que atienden en consultorio, muchas veces hay que evaluar el impacto que tiene ese informe, sobre todo en lo transferencial, ¿no? Porque digo, esto que vos decías, ¿no? Bueno, ¿cómo queda uno frente a eso, ¿no? Pegado o pudiendo despegarse de una situación que por ahí tiene que tener una resolución que va por otra línea. Y acá hay otra pregunta. No, yo te quiero hacer una pregunta. Yo trabajo en hospitales de niños, con chicos, ¿vale? El tema de cuando te llaman a un juez para que vos, cuando te llaman, ¿Se escucha, chicas? no, cuando te llaman para que vos no, pero a decir sobre un hecho de abuso, principalmente que me ha pasado, ¿no? Entonces te dicen que el paciente te releva, porque ahora que vos dijiste esto, que no hay que decirlo del hecho puntual. Eso es con un imputado, Andrea. Con un imputado. Con la víctima sí. Sí. No, pero Luciana tiene razón, porque en la DDI, cuando te hacen ir a declarar, te dicen que estás excusada. Entonces te hacen preguntas. La DDI, yo les recomiendo en la DDI, como les expliqué con bizcochitos y mate, en la DDI no digan nada, porque después está la fiscalía. O sea, es una instancia, yo diría, como de chusmerío. Para eso después está la fiscalía, donde... Eugenia, entonces cuando te llaman del juzgado, digamos, ahí sí vos decís lo que el paciente te cuenta. Ahí sí vos podés dar una apreciación profesional, porque uno no necesita convertirse como un portavoz de los dichos, decir, dijo, sino una apreciación profesional, que es, por ejemplo, el relato que virtió el niño, es un relato que reúne características de verosimilitud, de acuerdo a la apreciación profesional, por esto y por lo otro, porque tiene estas características. Y sí, por ahí se puede hacer alguna cita textual, ¿por qué no? Pero más allá, sobre todo es la apreciación profesional. No, porque a veces te dicen qué dijo de la situación. Yo la realidad que yo como no me considero una perito, ¿no? Psicodiagnóstico en un hospital,
muchas veces me cuentan, otras veces no me cuentan. Yo no indago si el paciente no me quiere contar la especificidad de la situación. Me parece que no es un tema que haga a mi espacio que ¿Cómo podés clínico. responder eso? O sea, como terapeuta clínica, no estoy Yo abocada la verdad que no reparo en esos detalles. tal cual. Y vos podés responder eso. Que desde ese lugar vos no estás investigando, porque Claro, por eso yo no hago una evaluación, hago un tratamiento. Sí, pero incluso en las mismas evaluaciones periciales nosotros, por ejemplo, la parte que me toca a mí de las evaluaciones periciales con niños, niñas y adolescentes, tampoco no tengo por qué indagar, porque no es un espacio de declaración, es una evaluación. Entonces, o sea, el punto del relato siempre está, siempre se pide si hay un relato, bueno, a veces también distorsionada la, digamos, el pensar en hechos y, digamos, asocian el relato a un hecho fáctico, ¿no? O sobre lo que nosotros nos podemos pedir. eso no se tienen detalles, ¿no? Claro. Y bueno, y si surge espontáneamente, bárbaro. Y si no surge, Claro. no surge. Porque O sea, a veces hasta porque- desde lo pericial se indaga, pero de forma inespecífica, Claro. que por alguna vez te pasó algo feo, pero no, que no vamos induciendo. O sea, entonces hasta ahí se indaga. ¿No? Y si no surge, no surge, y más cuando son niños o niñas muy pequeños, ya hay otra. que quedan muy adheridos al discurso del otro, entonces quizás vos estás impostando, implantando un sentido en algo que es. Yo les quería agregar algo a lo que dijo Úrsula, que me parece también interesante, esto en qué lugar quedan ustedes, porque muchas veces los padres, bueno, esperan mucho del psicólogo y pretenden que uno se ponga de un lado o del otro, y nos está pasando últimamente en lo que es disciplina, en las denuncias que están ingresando. Hay que tener mucho cuidado cuando viene el papá o viene la mamá a pedirnos un informe porque me lo pidió. El abogado me pidió un informe. No, el abogado al principio no puede pedir nada. Salvo que la orden venga desde el juzgado, es decir, por el juez, el abogado no puede pedir nada. Entonces, si a mí el papá o la mamá viene y me dice, bueno, haceme un informe, que esos informes generalmente después terminan en un expediente judicial. Y es lo que últimamente está generando la mayor cantidad de denuncias de disciplina, porque, ¿qué pasa? El papá o la mamá, a la cual el informe no le gustó o no le convenía, viene y denuncia. Diana, A mí... Diana, y es, por ejemplo, nos pasa a mí en el hospital, más que nada, que te piden, yo digo lo mismo, que el informe lo envíen por escrito, porque no voy allá, no lo hago, pero me dicen que es un informe de concurrencia, simplemente poner que el paciente asiste, eso se puede hacer. Eso sí. Es decir, ustedes sí pueden, a pedido del papá o de la mamá, emitir un informe de concurrencia, pero hasta ahí. Y nunca, y esto es otra cosa, y nunca dirigido al abogado, siempre dirigido digamos, al responsable del menor, es decir, a quien te lo pide. Es decir, bueno, viene la mamá, bueno, a la mamá, dirigido a ella, un informe de concurrencia, de periodicidad, de cuándo comenzó el tratamiento, cuántas veces vino, listo. Pero sí hemos advertido últimamente que muchas veces los informes vienen encabezados a pedido del abogado, de la señora. No, nosotros abogados no les podemos pedir nada a ustedes, si no es a través de una orden judicial. Entonces, tener cuidado con eso, porque es como... Me llevó ese tema lo que decía Úrsula. Claro, el papá a veces viene o la mamá con una demanda de decir, yo necesito que me hagan este informe, necesito que pongan... Bueno, no. Eso eventualmente tendrá que venir por otro carril. Yo lo que puedo darte en y a tu pedido es la constancia de que estás en tratamiento, de que el niño está en tratamiento, cuántas veces viene y no mucho más que eso, ¿sí? Porque si no, ahí sí estaríamos por ahí incurriendo en una transgresión al secreto profesional. Yo quiero hacer una pregunta acá, que ya me contestó Eugenia el otro día, pero me hace mucho ruido porque hay un abogado que me está pidiendo historia clínica. Yo estoy en el hospital, la paciente es del hospital, y bueno, si bien debemos, el paciente tiene derecho a pedir su historia clínica, yo sé que es para una argumentación para defenderla a esta paciente.
en ese caso, quedo obligada. Si te lo pide el abogado, no. Ahora, si va el paciente y pide su historia clínica, Claro, no, en realidad es el abogado, es decir, si ella viene a tocarme la puerta y soy mi abogado, me pide. Pensé que era Claro, paciente. no, o sea, viene porque el abogado ni se acerca al hospital, ni siquiera. Porque sabe que no No, puede. entonces manda a la paciente, me ha pasado más de una vez, mi abogado me está pidiendo la historia clínica. Entonces, dije, bueno, que lo pido por escrito, Claro, dije, no, claro, pero después me claro. quedo haciendo ruido, por eso consulto tanto. Ella no la pide por ni esos derechos de que a lo mejor. Porque los pacientes tienen derecho a su historia clínica, pero esto exacto, pero en esa siempre lo que se debe cuidar es a quién se dirige eventualmente. Como dice Eugenia, el paciente tiene derecho a obtener su historia clínica. Al paciente yo no se la puedo negar, pero nunca dirigírsela o a su abogado o a pedido de su abogado, a una nota del abogado, sino pura y exclusivamente a un pedido del paciente que viene y necesita sus antecedentes. Después lo utilizará para lo que sea, ¿no? Pero no a pedido de profesionales que no vengan de la justicia. Una preguntita, Eugenia, que ya no es del ámbito judicial, sino educativo, que bueno, por ahí pueden responder, son los pedidos de informe de los docentes a las psicólogas y a los psicólogos, especialmente los del ámbito hospitalario, ¿no? Con diagnóstico, con pronóstico y tratamiento, no sé, de todo. Sobre qué poner y qué no poner, por ahí sería interesante que podamos conversar sobre eso. Claro, no es mi campo lo educacional, pero sí me parece que podemos volver a esto a la justa causa y además qué podría producir daño. Sí, exacto. Bueno, exacto. ¿Qué podría ser constructivo y como fin superior al resguardar el secreto, si hay algún fin que sea superior en la revelación a la no revelación, si hay un fin superior que justifique dar algunas recomendaciones al docente para abordar a ese niño sin un diagnóstico etiquetante? Sí, porque eso también un claro. poco haciendo un paralelismo con lo de la comisaría, en los legajos escolares también es un superior. Y a veces requieren solamente una etiqueta para, digamos, para decir, este niño, esta niña tiene tal cuadro, tal diagnóstico, y en realidad, lamentablemente, en el 90% de los casos, no es utilizado también como un elemento como para poder pensar en las técnicas pedagógicas. Se etiqueta al niño y a la familia. Por ahí podríamos acercarse a hablar con el equipo y hablar de A veces está bueno, indicar o sugerir conductas facilitadoras para el niño o qué debiera evitarse. Sí, es mejor, me parece, desde lo presencial poder reunirse. Sí, totalmente. Diana, yo Sí, tengo te una... hacen una, pero bueno, no importa. Sí, bueno, en el acta con última firmada, y si no, Sí. No, yo tengo una pregunta. Me pasó en el hospital que te llaman por teléfono, ¿no? De la dirección de un jardín, para preguntarte si el paciente, si la mamá está llevando a tal. En algún momento tal vez lo he respondido, pero ahora hace un tiempo que no lo respondo, porque me puse a pensar si corresponde que yo le diga a la directora en lugar que la directora. Entonces le digo, mira, habla con la mamá, preguntarle a la mamá si está viniendo o no está viniendo. Ahora, ¿eso es así o me pueden, digamos... Sí. Pregunte por nota. Porque son casos complicados, digamos, donde tendría que estar en el leyendo, pero es como esta cosa que yo lo siento medio de ariano, ¿no? Viste que para ver como que si yo digo que no va, ellos pueden, claro, o sea, pueden como amedrentar más a la mamá, pueden estar. Entonces, nada, le dije que traten de preguntarle a la mamá, y dice, no, la mamá me dice que sí. Y yo sé qué hacer. Bueno, ante cualquier inquietud, si querés, me puedo hacer enviar una nota, sí le dije. Enviar una nota, podemos. Claro. Siempre en casos en los que son dudosos o que uno
sabe o se da cuenta que tienen otra finalidad o que pueden ser utilizados para otra cuestión, darle formalidad ayuda. ¿Sí? Porque si no no, yo llamé, a mí me dio la información por teléfono tal, bueno, pero ¿y vos quién eres? Y vos quién eras para responder, es decir, entonces, si uno le da la formalidad de dirigirlo a la institución, firmado por la persona que corresponde, recibe la persona que corresponde, bueno, ahí no estarías transgrediendo ninguna norma. Pero lo telefónico a veces, uno en el afán de colar, de darle mayor celeridad, de la rapidez y demás, bueno, puede estar en una línea. Entonces, si vos ya vas advirtiendo que es algo que viene complicado, no, que se presente una nota no es tan difícil, es decir, no genera tanta dificultad que alguien haga una nota y pregunte si tal persona está concurriendo, es algo sencillo. Y facilita y lo deja, digamos, le da un carácter formal a la situación. Perfecto, gracias. Yo quería hacer un comentario con respecto a eso. Yo trabajé estos últimos años en equipo de orientación escolar, así que más o menos entiendo los dos lados del problema. Generalmente, no sé en este caso si venía complicado por alguna circunstancia en particular, pero por lo general, cuando los docentes preguntan por la concurrencia de la asistencia a terapia, viene del lado de la corresponsabilidad. Por lo general no pueden sacar, entiendo yo, desde la escuela una nota escrita. O sea que es desde el lado de la informalidad. No sé si este caso que vos mencionabas estaba teñido, digamos, de cuestiones legales o no. Pero por lo menos en Olavarría es raro que los docentes o el equipo, digamos, pida algo por escrito, porque no estaba permitido. ¿No está permitido o no se hizo? No se hace. Me parece que nos hemos venido manejando tal vez de otra manera más informal, por lo menos te hablo desde mi práctica, ¿no? Y la verdad que ahora uno se pone a pensar, tal vez uno empieza como a ser como un poco más cuidadoso, más con algunas cuestiones, entonces me parece que hasta tiene la impronta de resguardar ese espacio clínico que tiene el paciente, digamos. Y yo creo que una nota por escrito tal vez no está implementada, pero no me parece que sea algo que no se pueda empezar a implementar, si por lo menos desde las instituciones nos proponemos, digamos, darle cierta formalidad, digamos. Me parece que quedaría todo como... Sobre todo en restricciones. ¿Cómo? Sobre todo cuando se trata de informes o información que se pide a una institución, porque a su vez quien trabaja dentro de una institución, como podría ser Luciana, o digamos, también tiene responsabilidad dentro de esa institución. No es, digamos, individual o hace lo que quiere, es decir, tiene un superior a quien debe responder. Me parece el caso que esta información se pida a instituciones o a profesionales que se desempeñan dentro de una institución, sí tiene que tener cierta formalidad. Distinto es por ahí una mamá y le preguntan o hacen un seguimiento, es decir, bueno, eso es diferente, pero si la información está destinada a personal que trabaja de otra institución, ni hablar en este caso que se trata de un hospital que es provincial y demás, debería tener un curso de formalidad. No le veo que eso es pido porque, por ejemplo... Cuando lo pide el juzgado, la tengo María acá, pero que nos piden, por ejemplo, certificado de concurrencia, todo el tiempo, ¿no? Y hay madres que te piden 2 o 3 certificados, porque para la nena a la escuela, para llevar al juzgado, para no sé qué. Yo he hecho 2, y después me encuentro haciendo 2 certificados a la vez para entregársela a la misma. A veces le digo que saque una fotocopia, porque me digo que, no sé si eso lo hacemos, ¿está bien? Digo, sí, hacer el certificado. Sí. Es muy importante, sinceramente. Porque se reparte el certificado como si fuera una carta, cuando es un souvenir. Vos así sale. Y un certificado para el trabajo mío también, porque yo como Sarita traje, y un certificado para... Entonces lo importante para certificado. La cantidad de certificados. En realidad lo que estás certificando es que el paciente concurrió y estuvo con vos en la entrevista. Sí, lo haces todas las veces que va, realmente. No, por eso. De que Concurre, pero punto. No. Yo tengo otra preguntita sobre el tema del consentimiento informado.
¿Qué pasa cuando una mamá lleva a un niño separado de los padres, el padre no está de acuerdo, no fue notificado y se niega al punto de amenazar con denunciar a la colega si sigue atendiéndolo? A ver, Diana. Qué complicado. Primero y ¿Qué facheamos? Qué complicado. A ver, bueno, también los temas últimamente están generando bastante ruido o bastantes denuncias en lo que hace a la ética, porque Sí, sucede mucho. por eso. Pero también tiene que ver con esto, porque la otra parte que no lo trajo, que no lo llevó, seguramente no le guste el resultado del informe o lo perjudique o piense perjudicar, entonces no me gusta, me opongo porque pienso que la psicóloga, si la eligió mi mujer, la va a favorecer a ella, si la elegí yo, me va a favorecer a mí. Es terrible, pero es lo que sucede. A ver, yo lo que creo es siempre, la ley establece que cuando trata de un menor, el psicólogo debe recabar el consentimiento de sus padres, tutores o representantes legales. Habla en plural. Yo creo que es poco claro ese sentido porque no aclara que tienen que estar los dos de acuerdo, tampoco que se le debe pedir algo específico. El Código Civil Nacional dice que respecto puntual de este tipo de actos, que no está expresamente tipificado como uno de los actos que requieren una autorización escrita por padres, se entiende que si lo lleva uno, sean convivientes o no, cuenta con la conformidad del otro. De todas maneras, yo, si digamos, me tuviera que posicionar en la situación de ustedes ante una primera entrevista, yo creo que la primera entrevista se tiene con la mamá, pienso, es decir, si viene o directamente con el niño, por ejemplo. ¿Cómo Con alguno de los padres. Con el referente que lo lleva, sí, con la madre. O con los dos. Con el adulto. Sí, bueno, se corta un poco, Diana. Se corta, Diana. Bien. Pero con el adulto que consulta siempre la primera entrevista. Sí. Bueno, en este caso creo que es importante preguntarle si el adulto está de acuerdo, si no está de acuerdo, y en todo caso pedirle un teléfono, un dato de contacto. Y siempre e intentar darlo, ya sea a través de un mensaje de WhatsApp o digamos de una llamada. Por ahí lo mejor es hacer una llamada y después uno decir, bueno, si se otorgó la conformidad o el consentimiento, reforzarlo con un mensaje de WhatsApp, en decir, bueno, atento a lo que hablamos por teléfono, vamos a comenzar la terapia, te informo, los días de terapia van a ser... Yo, Diana, un poco a lo que voy es, si en el último de los casos es necesario judicializar, porque ¿qué pasa si ese papá siente que en esa terapia se atenta contra él, se persigue y no quiere que el niño sea atendido, ¿no? ¿Es necesario judicializarlo al caso? ¿Cómo es? Y yo creo que depende. Si es un caso de que de por sí está judicializado, es decir, ya hay una cuestión dando vuelta entre los padres, por ahí podría presentación y una petición para que el profesional tenga la certeza de si corresponde seguir interviniendo o no. Ahora, si no hay un trato judicial de por medio, me parece que no correspondería que el profesional lo judicialice. En ese caso, quizás se tenga que apartar de la cuestión. ¿Una intervención? De alguno de los padres a que continúe con la terapia. Porque si no los coloca usted en una situación de tener que iniciar un proceso judicial que no corresponde. Es decir, distinto es si ya hay un trámite judicial de por medio, entonces es mucho más sencillo porque uno se presenta en algo que ya está andando y claro, estamos... Perdón, buen día. ¿Se me escucha? Sí, estamos hablando que... ¿Qué tal? A ver, sí. Buen día a todas. Hola. No, quería hacer un pequeño aporte, ¿cómo están? Porque hace unas semanas hice un curso del otro distrito, que era el 11, que hablaba del rol del psicólogo en los procesos judiciales,
y volvió a salir este tema. Y ahí hacer una diferenciación que quizás nos sirve a todas, que tiene que ver con lo que vienen hablando, que una cosa es la intervención como profesional dentro de un tratamiento terapéutico y la intervención de un profesional como perito, o cuando perito de parte, se entiende cuando alguien propone, o dentro de un expediente se pide una evaluación puntual. En el caso, en el primero, que es el que nos toca habitualmente, tiene que ver con la consulta de uno, del papá o la mamá, entra dentro del marco de la salud integral, ¿sí? A nosotros los pediatras, o si hay que hacer una intervención para la ley, alcanza solamente con que uno de los progenitores avale esa intervención. En este caso sería de igual manera, pero sí me parece importante para resguardo, así como el consentimiento informado, esto que decía de informar a la otra parte si es posible, si hay posibilidad de contacto, porque hay padres que directamente están desaparecidos, pero si hay posibilidad de contacto, dejar en las primeras entrevistas asentado en la historia clínica, hablo de un tratamiento particular, ¿no es cierto? Y dejar asentado el intento de comunicación con la otra parte. Después continuar con el tratamiento, porque en realidad si es una cuestión de salud, esa madre o ese padre tiene el derecho de que ese niño o niña sea atendido. En el caso de que el otro progenitor no le guste yo o no le guste como profesional, la otra parte es quien tiene que judiciar. Nosotros podemos continuar con el tratamiento. Y en el otro caso, que es lo que decían en el otro curso, cuando nos llega una consulta directamente donde un padre o una madre nos dice, tengo que hacerle una evaluación a mi hijo o hija y yo quiero proponerte a vos. En el caso, lo que decía la disertante es que ahí ella sí pide el consentimiento de ambos progenitores, porque si no, eso después los letrados como no lo tienen en cuenta. Entonces, por ahí es importante. Cuando es un tratamiento que se inicia por uno de los progenitores para un tratamiento dentro de lo normal sería, ¿no? Una consulta terapéutica, no habría necesidad de que sí o sí esté el consentimiento firmado de ambos progenitores. Ellas consideraban que también había medio como un vacío legal, pero su experiencia le decía que cuando lo consultaban como primera consulta para una evaluación de niño o adolescente, era fundamental tener el consentimiento de los dos, porque como es una evaluación puntual, después no se va a seguir un trato, que era lo que aclaraban antes, ¿no? Alguien que ha actuado con un niño, niña o adolescente como perito después no puede ser terapeuta. Entonces, como quería comentarles esta disquisición por si les servía. Sí, sí, muchas gracias. Sí. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Chicas de lo virtual. Bueno, creo que esperemos que este encuentro les haya sido tan rico como a nosotras, porque la verdad que voy a hablar desde lo personal, pero creo que hemos intercambiado bastante. No sé si hemos podido dar respuestas, pero me parece que hemos tenido inquietudes muy parecidas desde los ámbitos, desde los diferentes ámbitos. Y bueno, vos traés, Patricia, desde otro distrito también, que son en común con estas. Nosotros cuando tenemos reuniones de presidentes de tribunal, que vamos a La Plata, también les puedo contar que son un poco las mismas inquietudes, ¿no? Consentimiento, el tema de las supervisiones. Es más, nosotras pensamos que muchas de nuestras causas podrían haberse evitado si nuestros colegas hicieran una buena supervisión, su terapia personal, y siguieran con su formación como profesional también, que eso es importante. Sí, por ahí sí, y en este caso, perdón que te interrumpa, acá en la PRIA somos pocas y poquitos, y yo les insisto, bueno, yo trabajo
Yo siempre les estoy insistiendo a mis colegas que se acerquen, que se comuniquen con el colegio, que se comuniquen con el Tribunal de Disciplina, que consulten las abogadas y los abogados que trabajan en el colegio, porque nada, quizás en las ciudades están más habituados a que no tiene que tener siempre contacto con los deberes y derechos que nos competen y a veces es medio difícil lograr entender. Es como todo, ¿no? Hasta que pasa algo y después nos ponemos a revisar nuestra práctica. Pero me parece que es importante por ahí seguir insistiendo con estos espacios y seguir invitando a las y los colegas, porque por lo menos acá somos un pueblo chiquito y bueno, la cuestión de la formalidad, incluso en las instituciones del Estado, es bastante laxa y uno siempre pretende que estemos trabajando en el marco de la ley, sobre todo para protegernos de nuestro trabajo y también proteger a las personas que nos tenemos como pacientes, ¿no? Sí, exactamente. Estos encuentros sirven para... Porque, por ejemplo, perdón. No, decía que en el hospital no utilicen el consentimiento informado para ningún tipo de tratamiento que tenga que ver con tratamientos psicológicos. Y bueno, es algo o los consentimientos cuando se atienden a niños, niñas y adolescentes, por lo general no están, y bueno, y después pasa que los padres van al juzgado a decir, bueno, yo nunca me enteré que mi hijo estaba en tratamiento hace 2 años, o mi hija. Hay cuestiones que empiezan a surgir y me parece importante estar insistiendo todo el tiempo sobre esta formalidad que es indispensable. Sí, es nuestra primera experiencia de intercambio, de acercamiento, de conversación, y bueno, la evaluaremos y posiblemente seguiremos construyendo ese espacio. Yo te tengo que agradecer a las chicas, a todas las chicas del tribunal, a Eugenia también, ¿sí? Porque en realidad nosotros como consejo veíamos que muchas veces, yo particularmente en mi lugar de secretaria general, recibimos muchas consultas que muchas veces tienen que ver con no poder terminar de delimitar cuál es el cuadro legal, hasta dónde, ¿no? La pregunta ética que muchas veces nos hacemos y que en ocasiones uno puede decir, bueno, desde una supervisión, digamos, uno puede llegar a clarificar, pero otras tantas veces es necesario este tipo de espacios, ¿no? Porque me parece que tiene que ver con la repregunta acerca de los alcances también. Entonces, les agradezco porque en realidad es casi como una actividad de prevención. Sí, ¿no? De prevención, porque digo, no queremos recibir denuncias, no queremos recibir denuncias de colegas, no nos gusta ese lugar, y no nos gusta tampoco que tengamos que pasarle trabajos a ustedes cuando llegan las denuncias, pero eso se evita justamente si uno tiene una práctica reflexiva, cuestionadora, crítica, y no hay que perderla bajo ningún punto de vista. Entonces, que también tiene que ver con los límites, ¿no? La interdicción de la ley y los límites, que hoy hablábamos también de alguna manera, Eugenia, cuando le contestaste a Úrsula sobre cómo devolverle a los padres, bueno, que tenemos límites y en la vida de repente hay límites. Sí, límites también en esto de no solamente lo prohibitivo, sino lo prescriptivo también, en el sentido de poder pensar que a veces las instituciones tratan de utilizar nuestro rol y aprender a corrernos, ¿no? Y a decir no. Es una negación positivizante. Sí, ¿no? eso es subjetivante. A veces decir no es subjetivante en muchos ámbitos de la vida. Y que también el Tribunal de Disciplina, si bien a veces es punitivo, para algunos colegas también es contenedor. Claro, también puede porque ser. para nosotros como tribunal es muy duro tener que juzgar o evaluar a colegas nuestros. Pero es durísimo. Pero a veces hay algunas causas que bueno, que tenemos la posibilidad de contener al colega
según cuál sea la causa, por supuesto. Sí, hoy María Eugenia la relató bien. Sí, en realidad para llegar a la cancelación de matrícula tiene que haber 3 suspensiones. Sí.